Hola a todos, hoy les presento a una de las muchas versiones de los pimientos rellenos de Sicilia. Los ingredientes para nuestra receta son pimientos yo les recomiendo comprar en diferentes colores, 200 gramos de queso de oveja rallado final, 200 gramos de queso provolone, 300 gramos de tomates picadilly picado, 2 cucharadas de aceitunas verdes, 2 cucharadas alcaparras de panteleria, 10 filetes de anchoa, unas cuantas hojas de albahaca, 300 gramos de pan rallado, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Comenzamos preparando el relleno de pimientos. Tomar el pan rallado y uno por uno añadimos todos los ingredientes: albahaca, aceitunas, alcaparras, anchoas, queso de oveja. Añadimos los tomates que dan la humedad a nuestro relleno. Mezclamos los ingredientes. Ahora añadimos el provolone dulce de Sicilia, un poco de sal, un poco de pimienta y de aceite de oliva virgen extra. Tratamos de mezclar los ingredientes de manera uniforme. El relleno debe tener más o menos de esta sustancia. Si parece demasiado seca, agregar un poco de aceite de oliva virgen extra o unos tomates más. También podemos ayudar con las manos. Pruebe siempre lo que cocinan. Muy bueno. Estamos listos. En este momento te recomiendo encender el horno a 180 grados. Nos estamos preparando para rellenar los pimientos. Cortar la parte superior de la pimienta y quitamos las semillas y los filamentos. Llenamos los pimientos, celebramos también en cabeza. Ponemos un poco de aceite en la sartén. Ahora llenar completamente los pimientos. Yo doy mi consejo: antes de poner el pimiento en la olla, frátelo varias veces con un tenedor. Esto ayudará a su cocina. Ponemos la cima y seguir adelante hasta que complete todos los pimientos. Los pimientos están listos. Antes de ponerlos en el horno, añadir medio vaso de agua. Ahora los pimientos deben hornear a 180 grados durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos con el horno de convección siempre 180 grados.
Los pimientos se cocinan, ahora podemos preparar el plato. Recuerde, la cocción de los pimientos siempre deben ser controlados porque se basa en la calidad de la pimienta, que podría tomar más tiempo. Nuestros pimientos, por ejemplo, años, cocinan durante casi 2 horas. Ponemos en el bote. Tomamos un poco de la salsa que quedó en la sartén, que es una bondad real. Este es nuestro plato de hoy. ¡Buen apetito!